Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video una introducción a la semiología, una parte fundamental de la práctica clínica diaria. Como tal, la semiología es una ciencia que estudia los sistemas de comunicación humana, es decir, estudia qué significado le damos a determinados símbolos o letras. Aquí te tengo algunos ejemplos. Mira, si tú vas en una carretera en un país que no conoces el idioma, por ejemplo Alemania, China, y ves este símbolo de aquí, esto es un avión, tú identificas que significa que estoy cerca de un aeropuerto, o ves este símbolo, estoy cerca de un hospital. Esto de aquí no es un hospital, esto no es un aeropuerto, pero este símbolo inmediatamente me introduce a mí un significado que ya tengo previamente aprendido. Esto para mí significa hospital y de esto se trata la semiología. Igual, si tú encuentras una botella que tiene este símbolo, seguramente no vas a ingerir su contenido, ya que probablemente es tóxico. Y tú ves una calavera, unos huesos, no significa que pienses que es un jugo de huesos, ni mucho menos, sino esto significa peligro, como decía don Ramón en El Chavo. Entonces, esto es la semiología. En la práctica médica, es decir, la semiología clínica, esto es muy importante. Vamos a ver qué significa lo mismo. Jamás un paciente llega a nuestra consulta con un gran cartel que diga hepatitis. Sería genial, sería muy sencilla la medicina si eso fuese así, pero no. Lo que sí trae el paciente son símbolos. Esto no es hepatitis, pero es dolor abdominal, es piel amarilla y otros símbolos más que nosotros en la mente lo asociamos o lo convertimos en hepatitis. Es lo mismo. Aquí no dice aeropuerto, pero yo lo convierto de esta forma y de eso se trata la medicina. Se trata de buscar determinados símbolos en el paciente para convertirlos en una conclusión, darle un nombre y apellido a lo que el paciente tiene. Y eso se conoce como diagnóstico. El diagnóstico es una conclusión de lo que el paciente tiene. Es decir, que ya dejar de decir dolor abdominal, sino pasar a decir pancreatitis, decir migraña, darle un nombre a lo que el paciente tiene para que el paciente obtenga lo que viene a buscar de nosotros, el tratamiento. Porque igual el paciente pues le da un poco lo mismo que tú le digas que tiene una linfangioleiomyomatosis, pues se va a quedar en las mismas. Lo que le importa al paciente es que tú le quites la tos, le quites el dolor torácico, lo que sea que presente. Esa es la razón, pero para poder dar un tratamiento tenemos que llegar a un diagnóstico y la semiología clínica es la herramienta fundamental y más importante para poder llegar a este fin. Ahora, para llegar al diagnóstico es necesario pasar por un proceso mental conocido como razonamiento clínico. El razonamiento clínico a su vez integra dos grandes pilares que son el conocimiento médico, es decir, todo lo que hemos leído de la enfermedad en los libros, artículos científicos, y la semiotecnia. La semiotecnia es nuestra capacidad para obtener información, es decir, cómo vamos a entrevistar al paciente, cómo le preguntamos, cómo examinamos el abdomen, cómo examinamos la rodilla, por ejemplo. Y de esto se trata. Nosotros, si tenemos una buena capacidad para obtener información, la relacionamos con lo que sabemos de la enfermedad, hacemos un razonamiento y con esto llegamos al diagnóstico. Esto es un resumen básicamente de lo que se hace en la práctica clínica todos los días, pero es importante nutrir esta área de aquí, la semiotecnia. Es lo que nos vamos a concentrar en este video y en los demás videos de esta lista de reproducción. Vamos a ver cómo se obtiene la información del paciente, ya que tendrás muchos años para adquirir conocimiento, pero ahora es tu momento de saber cómo obtener datos. Es importante saber que la mayor parte de errores en la práctica se obtienen aquí. Es decir, no es frecuente razonar mal, es decir, el conocimiento médico. Lo más frecuente es razonar bien datos mal tomados. Ese es un error muy frecuente y eso es algo que tienes que fijarte muy bien de no cometer. Hacer una buena semiotecnia para que los datos que tengas para tu razonamiento sean los correctos. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos interesan para este razonamiento clínico? Primero, los factores de riesgo, es decir, situaciones que si el paciente está expuesto a ellas, es más probable que presente enfermedad. Por ponerte un ejemplo, el tabaquismo, es decir, fumar mucho, muy frecuentemente, le puede predisponer al paciente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o al cáncer de pulmón o muchas enfermedades del tabaco. Estos son los factores de riesgo, es importante tenerlos en cuenta. También los antecedentes, todas las situaciones clínicas previas a la consulta actual que pueden ser importantes o relevantes para el paciente. Por ejemplo, si el paciente nos cuenta que sus dos padres son diabéticos, pues tal vez el paciente presente diabetes en algún momento. Y así sucesivos ejemplos, ya vamos a desglosar más adelante esto de los antecedentes.
Ahora, en la consulta actual, cuando el problema que nos compete en este momento, nos interesa obtener los síntomas y los signos. Vamos a ver qué es cada cosa. Los síntomas son todos los datos subjetivos que el paciente nos cuenta en la entrevista. Con subjetivos me refiero a que son datos que no podemos corroborar, como lo son el dolor abdominal, por ejemplo. El paciente nos cuenta que tiene dolor abdominal. Nosotros no sabemos o no podemos comprobar si es verdad, pero el paciente nos lo cuenta en la entrevista. Así que esto es un síntoma. Otro ejemplo de síntoma, el prurito, es decir, la picazón. El paciente dice que le pica todo el cuerpo. Pues tampoco lo podemos corroborar, pero es algo que el paciente siente, entonces es subjetivo, es algo de lo que puede sentir y que tenemos que registrarlo en la historia. También los signos son todo lo contrario. El signo es todo lo que es objetivo, todo lo que podemos ver, tocar, oler, todo lo que podemos comprobar mediante examinación. Entonces, ejemplos de signos sería si yo puedo palpar que el paciente tiene una masa en el abdomen, que puede ser una hernia, por ejemplo. Si yo siento una masa, lo siento con mis propias manos, lo estoy comprobando, se vuelve un dato objetivo, entonces es un signo. O si yo puedo ver que el paciente tiene una mancha roja en el pecho, pues esto también será un signo porque es algo que yo puedo comprobar con mis propios sentidos. Yo lo vuelvo un dato objetivo. Y finalmente tenemos los exámenes complementarios, los exámenes que complementan a todos los datos anteriores, que son exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, orina, heces, radiografías, ecografías, bueno, todos los datos que ya se salen de la consulta que nos van a ayudar también, que son parte de lo que integramos a los datos, porque nos pueden ayudar o a corroborar si es que una sospecha diagnóstica era correcta. Por ejemplo, yo pienso un hipotiroidismo, hago un examen de hormonas tiroideas y con esto confirmo mi sospecha, o también nos ayuda a discernir cuando tenemos varias hipótesis diagnósticas. Ahora, ¿cómo vamos a organizar todos estos datos que obtenemos? Vamos a organizarlos y a registrarlos en la historia clínica. La historia clínica es el instrumento fundamental para la práctica médica. Es donde vamos a registrar todos los datos que obtenemos del paciente, todo lo que vamos a hacer con él, es decir, es una representación en un documento de lo que es el paciente, de lo que ha tenido antes, de lo que estamos haciendo con él, de lo que vamos a hacer con él. Es un documento médico-legal. La parte médico es porque nos ayuda a organizar la información, a recordarla, y si la recordamos podemos dar un seguimiento, y también nos sirve como un medio de registro. Esto también tiene una implicación legal, ya que al ser un medio de registro nos ayuda como respaldo de un certificado de nacimiento, por ejemplo, de un certificado de defunción, de un certificado médico. Es decir, la historia clínica respalda que una persona estuvo efectivamente en un lugar, fecha y hora determinadas, y le da entonces veracidad a un certificado médico. También es un documento legal porque nos ayuda a registrar todo lo que el paciente tuvo en determinados momentos y también lo que se hizo con los pacientes. Y esto es muy importante. Si es que tú haces algo, das cualquier tratamiento o ves cualquier signo, síntoma en el paciente, lo tienes que poner en la historia, porque si no lo pones en la historia, nunca pasó. Si tú le das a un paciente un determinado tratamiento y no lo pusiste en la historia, es como si esto nunca hubiera pasado. Tu respaldo de que sí hiciste algo por el paciente se perdió para siempre. Entonces, todo lo que compete al paciente se tiene que registrar en la historia clínica. La historia empieza desde la primera atención al paciente, y me refiero a primera atención no de la vida, sino en ese centro de salud, en ese hospital, de la enfermedad que presente o del control de salud. Por ejemplo, yo nací en un hospital de una ciudad, pero mis padres me llevan a otra ciudad y en esta nueva ciudad pues me van a hacer los controles del niño sano. Esto no es enfermedad, sino son controles de salud. Y entonces me tienen que abrir una nueva historia clínica. Empezamos desde cero, tomamos todos los datos y se sigue en esa misma historia los datos de siguientes consultas. Espero que este tema se entienda. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se hacen en una historia clínica? Esto lo vamos a desglosar más en los próximos videos. La primera parte de toda historia clínica es la anamnesis. Anamnesis significa traer a la memoria, porque amnesis significa olvidar. Es lo contrario a olvidar, o sea, es traer a la memoria, es entrevistar al paciente y que él traiga hacia su memoria
todos los datos relevantes sobre sus síntomas. Entonces la anamnesis nos da los síntomas, todos los datos subjetivos. Es importante, la anamnesis es la parte más importante de toda la consulta médica, es de donde obtenemos la mayor parte de datos y lo que más orienta nuestro diagnóstico. Después tenemos el examen físico. En el examen físico nosotros examinamos al paciente, entonces vamos a obtener signos, vamos a obtener datos objetivos. Siempre el examen físico se va a ver condicionado por lo que nos cuenten en la anamnesis. Si la paciente nos cuenta que le duele la cabeza, pues no vamos a ponerle mucha atención a las articulaciones del pie. Vamos a orientar más nuestro examen hacia la cabeza. Ahora, estos datos de anamnesis y examen físico nos van a obtener algo denominado la impresión diagnóstica, que es como un diagnóstico preliminar. Es decir, yo ya sé lo que tiene mi paciente, pero necesito comprobarlo con un examen complementario, como el ejemplo que les puse del hipotiroidismo. O te puedo poner otro ejemplo. Yo pienso que el paciente tiene estenosis mitral y tiene todos los síntomas de estenosis mitral, pero yo no puedo decir así nomás que la tiene, porque para eso necesito hacer un ecocardiograma, que es un examen complementario, y ahí llego al diagnóstico. Pero también existen momentos o situaciones donde la impresión diagnóstica ya es un diagnóstico de por sí. Por ejemplo, un resfriado común. No necesito hacerle exámenes complementarios para llegar a esa conclusión. Entonces, este es un esquema general de lo que se hace en una historia clínica. Después del diagnóstico, se establece un plan terapéutico, es decir, ¿qué hacemos con este paciente? Le damos un tratamiento para lo que tiene en este momento, hacemos un plan de seguimiento, es decir, vamos a verle en 15 días, le vamos a ver en 3 meses. Todo eso, por supuesto, va a depender de cada enfermedad y de cada contexto en general. Pero este es el esquema general de cómo nos vamos a manejar. Así que bueno, con esto hemos llegado al final. Yo te invito a que veas las siguientes partes. En el siguiente video vamos a ver cómo se hace la anamnesis. En la tercera parte vamos a ver cómo se hace el examen físico general y en los siguientes videos veremos cómo se examina cada parte del cuerpo por separado. Así que eso es todo, mis amigos y amigas. Les agradezco mucho por la atención prestada en este video. Les invito a suscribirse para ver más clases de medicina. También te sugiero que me sigas en Instagram, en esta cuenta de aquí, Juan C. Rodríguez MD, que todo el tiempo estoy subiendo datos clínicos interesantes, chistes sobre medicina, noticias, bueno, de todo contenido. Te espero en las siguientes partes y espero que te haya gustado mucho este video. Que te vaya muy, muy bien.